ahí se van a ir metiendo los que vienen. Padre nuestro, estamos hoy agradecidos por tener vida, por tener salud. Ponemos en tus planes, en tu voluntad, todos estos proyectos de ir a Panamá, de ir a Nicaragua, de ir a Corea del Sur, y si es tu voluntad que podamos visitar a Virginia o que ella venga a visitarnos también aquí, Señor, bendícela. Y gracias por todos los dones de enseñanza y toda la preparación y el esfuerzo que ella ha hecho para servirte. Te pedimos tu bendición sobre ella y sobre esta clase. En el nombre de Jesucristo, amén. Entonces comience Vicky con lo que preparó y ahí se van a ir. Permítame. Perdón, llegó alguien más, Isaac. Correcto, el pastor Juan Carlos. Bueno, bienvenidos. Vicky rápidamente es máster en Biblia y Teología, en exégesis, es doctora en Teología. el grado que se llama de Teología con énfasis en estudios latinoamericanos. Hizo una tesis muy buena de la espiritualidad de los pueblos indígenas, de algunos pueblos indígenas de Bolivia y de Costa Rica, y sirve de profesora allá en un seminario bíblico. Y muy buena amiga desde hace muchos años de mi esposa y de mí. Muy bien, ahí estamos con la presentación. Gracias, Vicky. Adelante. Gracias, hermano Arturo. Sí, para ponernos un poquito en contexto, bueno, yo soy pastora de la Iglesia del Nazareno también, soy ministra ordenada y bueno, en el momento estoy sirviendo en la Iglesia del Nazareno aquí en la zona de Miraflores como responsable de estudios bíblicos. Y también soy docente del Seminario Nazareno aquí en La Paz, Bolivia. Y claro, siempre es un privilegio, ¿no? Compartir con otros hermanos, también nazarenos de otros países. Conozco bastante de Costa Rica porque gracias a Dios he tenido la experiencia de vivir buenos años. Las últimas temporadas he estado en la casa de los Molina. Y bueno, ha sido una experiencia realmente hermosa, ¿no? Poder conocer, conocer a los Pibri, estar en Cavagra, estar en Talamanca, ir por todo lado y conozco mucho y le agradezco a Dios por haberme permitido conocer un país tan parecido en algunos aspectos y tan diferente al mío. Muy bien, entonces esta noche voy a compartir con ustedes algo que me ha pedido el hermano Arturo y ahí voy a poner aquí. Ahí. La historia de la Iglesia del Nazareno en Sudamérica, Argentina, Perú y Bolivia, esos 3 países, ¿no? Ahora, quiero empezar mostrándoles un mapa. Miren ustedes, ese es el mapa de Sudamérica. Y ustedes vean qué tremenda extensión la que tenemos nosotros. A ver, voy a buscar un lapicito. Y aquí tengo un lápiz. Miren ustedes, todo este sector es del que vamos a platicar esta noche. Vean qué grande, ¿no? Realmente es una sección muy grande en la que... En millones de kilómetros, ¿verdad? Solo Perú tiene 1 millón de kilómetros. Mire, más ahí, para que ustedes puedan un poquito, vamos a continuar. Miren, ahí he puesto algunos datos importantes. Ahí está. Argentina tiene 2.780.000 kilómetros cuadrados. Tiene una población de 40.117.000 y resto de habitantes. La religión predominante es la católica, 49%. 41% no practica ninguna religión. Es lo que nos tiene que llamar profundamente la atención.
Y 9% de esos 40 millones se declaran cristianos, cristianos de diversas iglesias. Miren, el Perú tiene 1.285.000 kilómetros cuadrados, tiene una población de 33.396.700, 69% se declaran católicos, 17% protestantes y 8% irreligiosos, que no tienen ninguna religión. Bolivia tiene 1.098.581 kilómetros cuadrados, tiene 11.800.000 habitantes, de acuerdo al censo de hace 10 años atrás, y es mayoritariamente un país católico. 65% se declara católico, 18% cristianos, aunque es un estado laico, ¿no? La constitución política, la última, declara que nuestro país es laico y que no hay obligatoriedad de enseñar ninguna religión. Pero es interesante, ¿no? Porque he estado sumando, dividiendo, y entre Argentina, Perú y Bolivia, sumados todos los kilómetros, hacen 100 Costa Ricas. Para que tengan más o menos idea de lo que estamos hablando. En todo ese montón de kilómetros hay 100 Costa Ricas. Ahora, Argentina es un estado representativo, republicano, federal. Cada uno somos países muy diversos, ¿no? La Argentina ha tenido un flujo migratorio muy grande, especialmente de Europa. Y si ustedes tienen el privilegio de visitar la Argentina, se van a dar cuenta de que es un país con una influencia europea muy grande. O sea, hay indígenas, pero no es tan significativo como, por ejemplo, Perú y Bolivia. Perú es un estado democrático, social, soberano e indivisible, donde también hay aymaras, quechuas, hay pueblos amazónicos, ¿no? Y es bien interesante porque en la época de la colonia, Perú y Bolivia eran un solo país y se llamaba el Alto y el Bajo Perú. Entonces, muy importante señalar eso como detalle, ¿no? Ahora, Bolivia es un estado unitario, social, de derecho plurinacional, comunitario, libre, independiente, soberano, democrático, intercultural. Así es como se define. Y bueno, es mucha definición para un país donde existen 36 culturas. O sea, la Constitución Política del Estado reconoce 36 naciones, por eso es un estado plurinacional. Muy interesante, ¿no? Y al igual que el Perú, con el que tenemos estrechos vínculos. Ahora es interesante también que Bolivia tiene frontera con los dos países. Si ustedes a ver, voy a tratar de volver. Vean ustedes, Bolivia tiene frontera con el Perú y tiene frontera con la Argentina. Está básicamente en el corazón de Sudamérica. Ahora, vamos a hablar un poquito de la Iglesia del Nazareno en la Argentina. La Iglesia del Nazareno en la Argentina nace el 3 de septiembre de 1919 en la casa de los misioneros Miller, que abren su comedor para iniciar los cultos. El año 1922 informan que tienen 3 misiones, 3 escuelas dominicales y 7 lugares de predicación. En 1931, perdón, un segundito, permítanme, voy a poner esto aparte. Ya volví. En 1931 se ordenan 4 ministros. Las décadas siguientes se dedican a ampliar su horizonte y van al interior del país argentino.
Actualmente, la Argentina tiene 12 distritos, 200 iglesias activas, tiene el liderazgo nacional y el año 2019 cumplió 100 años. Son iglesias centenarias. Yo no sé exactamente cuántos años tiene la iglesia del Nazareno en Costa Rica, pero las iglesias en Sudamérica ya son con sus buenos añitos encima. En el caso del Perú, nace en 1917, es decir, antes que la Argentina. El 11 de marzo se realiza un primer culto. Los primeros misioneros fueron los esposos Winans. Y en 1922, David Walworth impulsa la educación teológica. En 1923, Natividad Herrera, la primera evangelista peruana. Interesante porque siempre la Iglesia del Nazareno en alguna forma ha dado promoción al trabajo de las mujeres en el campo de la iglesia y el evangelismo. En 1926, el doctor Julka, me imagino que el abuelo del doctor Julka que hoy día conoce, fue el primer... Él tiene un libro, por ahí yo lo traje, pero lo perdí, sobre la historia. ¿Ese es el doctor Julka, su papá o es su abuelo, don Arturo? Es abuelo. Ya, fue el primer superintendente de la iglesia peruana. Actualmente la iglesia tiene 106 años y dentro de sus estrategias están la educación, la evangelización y la plantación de iglesias a través de los líderes laicos. Tiene 16 distritos, 2 en el norte, 3 en el centro y 1 en el sur. Ahora, con todo lo que puede parecer grande, bueno, la iglesia del Nazareno todavía es muy pequeña, ¿no? Con relación al montón de kilómetros que hay que abarcar y la población que tiene los países. Algunos que llegaron tarde, y también para que lo vea mi esposa, póngase el cuadro donde está la población y la extensión de... Bueno, vamos tres a... países nada más de Sudamérica. No hay ningún problema. Si se puede, Jamie, decirme quiénes han llegado allí. Está Manuel, llegó Carolina. Estoy yo. Está Estefanía, bienvenida. Sarita no ha venido. Buenas, no. Ahorita están... Saludos. Está Edgardo, sí, Carlos, está Estefanía, Edgardo, Juan Carlos, Manuel. Ok. Sí, Bueno, ya solamente tenemos por el un momento. bonito. Deme un Y ahí va a ratito. quedar grabado. Muy bien, entonces si pone ese cuadro para que veamos las 100 Costa Rica, ahí está. Y los datos, Vicky, por si no los vieron, de la poca población cristiana que hay. Sí. Miren, lo que yo les estaba mostrando es lo siguiente. Miren, desde aquí empieza, ¿no? El Perú, Claro. Bolivia y la Argentina. Es realmente, en este sector ya está el Cabo de Hornos, ¿no? Que es el último punto de la Tierra. Estamos hablando de, y ni pensar siquiera con el gigante, ¿no? Miren ustedes el gigante de Sudamérica, que es el Brasil. El Brasil sí que es un gigante. No, ni siquiera tiene límite de comparación. Vean ustedes qué enorme es el Brasil. Entonces, estábamos hablando de que en esos tres países hay un conglomerado muy grande, lo puse por orden. La Argentina, miren qué enorme, ¿no? 2.780.000 kilómetros cuadrados, el Perú 1.285.000, Bolivia 1.098.000, y entre los tres sumados y divididos en la cantidad de kilómetros que tiene Costa Rica, son aproximadamente 100 Costa Ricas. Y ni pensar, ¿no? Yo no sé cuánto, digamos que Costa Rica tiene 5 millones de habitantes. Miren cuántos habitantes hay entre la Argentina, el Perú y Bolivia. Millones más 11, casi 100 millones. Entonces ahí y vemos también, ¿no? Que la religión predominante sigue siendo la católica.
por la influencia que ha tenido en la colonia, ¿no? La presencia española, pero también no deja de preocupar que en la Argentina el 41% declara que no tiene ninguna religión. O sea que Pero, todavía es ¿hay datos de cuántos argentinos han migrado? Hay datos, ¿no? No, no los tengo, pero ustedes saben que la migración europea ha sido muy fuerte. O sea, entre la Argentina, Perú y Bolivia, la Argentina es un país que tiene una profunda influencia europea, ¿no? Entonces, somos muy diferentes en alguna medida, hasta el punto que en alguna oportunidad hubo una crítica muy fuerte contra el presidente actual, el presidente Fernández, que dijo, nosotros no tenemos raíces indígenas porque nuestras raíces vienen de un barco. Y todo el mundo se le rió en la cara, ¿no? Porque dijeron que era demasiada ignorancia y soberbia hablar así, negar nuestro rostro indígena. Sin embargo, Perú y Bolivia somos muy hermanos, ¿no? Porque éramos el Alto y el Bajo Perú. Y somos muy hermanos, tenemos muchas cosas en común y inclusive tenemos nuestros grupos indígenas muy parecidos. Y bueno, sin embargo, el Perú es un gigante, pues en relación a Bolivia, a pesar de que territorialmente no es tan grande como para escandalizarse, pero la población nuestra, la boliviana, es muy poca, ¿no? Sin embargo, ahí está, ese es más o menos el panorama para los que han ingresado. Les hemos mencionado que cada país tiene somos países muy diversos. La Argentina es un estado federal, el Perú es un estado democrático social y Bolivia es un estado plurinacional. Y bueno, muchos hacen críticas, ¿no? Con relación a Bolivia, pero en mi concepto es un avance porque nosotros nos reconocemos como indígenas, ¿no? Tenemos 36 naciones originarias y bueno, un poco hay una pelea ahora porque los mestizos, como yo, por ejemplo, no nos vemos identificados dentro de ese espectro, ¿no? Y es importante reconocer que somos diferentes, somos diversos, y ahí es donde la Iglesia del Nazareno empezó su obra. Eso es lo que les empezaba diciendo, y para los que acaban de llegar, la Iglesia de la Argentina empezó el año 1919 con unos misioneros que llegaron de Estados Unidos, abrieron su comedor. Y miren, en el 922 solo había 3 misiones, 3 escuelas dominicales, 7 lugares de predicación. En 1931 se ordenaron 4 ministros. Y actualmente el director el director que tiene a cargo la iglesia en la Argentina es el hijo de don Bruno Radi, Carlitos Radi. Usted se acuerda, don Arturo, está casado con la hija de Roberto Bronson. Sí, los hemos visto 3, 4 veces que hemos ido allá a Argentina. Entonces, él en un documento que ha sacado dice que hay 12 distritos, 250 iglesias activas, tiene un liderazgo nacional y el año 2019 cumplió 100 años. Con relación al Perú, ahí está, nace en 1917. Hay muchos peruanos que han llegado a Costa Rica, Herbert Barco, Nehemías Rivera, muchos, ¿verdad, don Arturo? Que ahora trabajan, algunos trabajan. Herbert Barco es director del seminario en el Perú. Los primeros misioneros fueron los esposos Winans. En 1922, David Walworth impulsó la educación teológica. En 1923, la primera evangelista mujer, doña Natividad Herrera. En 1926, el doctor Julca fue el primer superintendente peruano. Actualmente tiene 106 años. Hay 116, 16 distritos, 2 en el norte, en el centro y 3 en el centro y 1 en el sur.
Miren, esta foto es hermosa, ¿no? Con un fuerte compromiso, la misionera Esther Carson fue pionera en la educación de la tribu Aguajún o Aguarruna y ayudó en la recuperación de su idioma y gramática. Lo que más me gusta del trabajo, porque lo he leído, es que esta señora fue muy respetuosa en el ingreso. La iglesia del Nazareno fue muy respetuosa, no fue y violentó a los indígenas y les dijo, bueno, hay que occidentalizarlos, como aquí hubo en Bolivia un grupo que se llamaba las Nuevas Tribus y que fue expulsada, ¿no? Porque lo que se intenta es recuperar, ganar a las personas para el reino, para Cristo, pero sin violentar sus propias costumbres, sus usos y costumbres, ¿no? Entonces ella ayudó mucho en el trabajo misionero en ese grupo del Amazonas que se llaman los aguarrunas. Ahí está, este es de Bolivia, de mi país. Se ha cumplido ya, el año pasado hemos cumplido 75 años. 75 preciosos años al servicio del Señor. Ustedes ahí al fondo ven la foto de los primeros misioneros, don Lorenzo Webb, doña Juanita Webb, doña Betania de Bo, yo las llegué a conocer a la mayoría de ellas, ¿no? Y doña Carolina Salvatierra, Carolina Hendrick era. Y bueno, ustedes pueden apreciar en esa foto la representación de los 9 departamentos de mi país, ¿no? ¿Qué datos importantes podemos apreciar? La Iglesia del Nazareno nace en Bolivia en 1946. Es la más joven con relación a la Argentina y al Perú. Entonces, nace en 1946, se fundó a través de los misioneros brailes que llegaron en 1945. Se desarrolló prioritariamente en un inicio en la cultura aymara. O sea, todo se ubicó aquí en La Paz, luego un poco en Oruro, ¿no? Y desde la década de los 70 hay un tránsito hacia el liderazgo nacional. O sea, tuvimos nuestro primer superintendente boliviano en los años 70 y en 1983 Bolivia marcó el récord mundial por recibir miembros y organizar iglesias. Ese es un detalle bien bonito, ¿no? Porque realmente, y don Arturo, usted lo conoce, a Carlos Huaynoca, ¿no? Ajá, sí. En esa época, Huaynoca era el superintendente. Mire qué hermoso que logramos romper un récord mundial. Y bueno, muy interesante, ¿no? A mí me impresionó mucho cuando visité en el seminario en el año 88, creo que era así, me había nacido Díaz, 88. Y me invitaron a predicar a una iglesia y prediqué en Aymaira y alguien traducía y era una iglesia como de 700. Yo prediqué en español y alguien me traducía en Aymaira. Y fue una experiencia muy bonita porque yo casi nunca hago llamado al altar y ese domingo se me ocurrió hacer un llamado y se llenó todo el altar y la gente lloraba y se arrepentía y todo. Yo me sentía como un gran evangelista y era que es que hay algunos que fallan y cuando hay un carnaval a monobombo, a no sé quién, siendo cristianos van y después se vienen a arrepentir. ¿Usted ha oído esa historia? Sí, No. bueno, es muy natural. Sin embargo, don Arturo no se quite crédito. La gente todavía lo recuerda y lo recuerda como... Bueno. Fue la obra de Dios. Yo me sentí como Juan Wesley ese domingo ahí. Pero claro, mire, a ver, Voy a volver a ir. tal vez debo dejar lo que voy a decir ahorita para el último. Pero miren ustedes, actualmente la Iglesia del Nazareno en Bolivia tiene presencia en los 9 departamentos. Así es de grande Bolivia. Bien interesante, porque saben, quizás muchos solamente conocen el lado altiplánico, ¿no? Piensan que Bolivia, a ver, permítame, voy a volver al lapicito, a mi lapicito que me encanta, ahí. Piensan que Bolivia es esto,
La Paz, Oruro y Potosí. Y la gente nos conoce y piensa que todos somos aymaras o quechuas, pero olvidan que hay un sector muy grande. Miren, este sector es el sector oriental de Bolivia, donde es totalmente diferente. Si ahorita lo teletransporta cualquiera de ustedes a Santa Cruz, va a pensar que está en Costa Rica, porque es así. Y luego, este sector que es Cochabamba, Chuquisaca y Tarija también es muy diferente, especialmente Tarija, le dicen la andaluz porque hay mucha influencia española, es totalmente diferente, somos demasiado diversos. Entonces, miren ustedes, tenemos presencia en los 9 departamentos, tenemos 6 distritos, 12,000 miembros en plena comunión y alrededor de 20,000 de asistencia dominical y hay 250 iglesias. 250 iglesias, ¿ya? Ahora, voy a quitar esto. Ay, ¿por qué no quiero avanzar? Miren, este es el cuadro comparativo, ¿no? País, Perú, iglesia fundada en 1917, población 33,396,700, 200, dice que no he logrado encontrar el dato correcto, pero dice que aproximadamente hay 250 iglesias, hay 16 distritos. La Argentina, fundada en 1919, tiene 40 millones de habitantes, 250 iglesias, 12 distritos. Bolivia, una iglesia fundada en 1946, tiene una población de 11,800,000, tiene 250 iglesias y 6 distritos. Pero todavía es muy poco, ¿no? Si ustedes se ponen a pensar que tenemos solamente 20,000 miembros en la ciudad, en Bolivia, y no he encontrado los miembros de las otras iglesias, pero... Perdón, yo oí que Perú anda por ahí de 30,000 y oí, hay un video que no lo quiero pasar porque no sé si los datos son reales, ni sé quién es el pastor. Él está dando una conferencia ahí sobre la historia de la iglesia del Perú, pero se mete en el tema de las divisiones y dice que la iglesia de Nazareno no sé en cuántos años ha perdido 60,000 miembros por, Wow. por diversas teologías, mega iglesias, superapóstoles. Entonces estoy tratando de verificar el dato y quién es antes de pasarlo, ¿verdad? Para que no sea un bulo, una mentira o algo ahí que alguien puso y no sea serio. Pero según él habrían 100,000, pero sí, el dato anda por 30,000 miembros en el Perú y en Argentina, no sé. Sí, es que eso es cierto, ¿no? La influencia de las iglesias neopentecostales han fracturado mucho a la iglesia del Nazareno durante estos últimos años. Porque, claro, la incorporación de algunos elementos que también no hay que negarlos. Por ejemplo, en mi época era impensable ver ahí personas danzando, ¿no? Y ahora es muy común ver en nuestras iglesias grupos de danza, no sé cómo le llaman, ¿no? Danza de alabanza, algo así. En Costa Rica también ya eso es normal. Normal, eso era imposible pensar cuando yo ingresé, cuando yo estaba en la iglesia y era adolescente, eso era impensable, ¿no? Inclusive solamente alabábamos con piano y ahora todas las iglesias tienen sendos equipos de música, como que intentando un poco recuperarse, ¿no? Alinearse. Y no sé, sinceramente nunca me he puesto a pensar cuán positivo puede ser. Pero yo quiero poner esta última imagen todavía como un reto, ¿no? La mies es mucha, más los obreros son pocos. Y francamente, muchos dicen que la época misionera ya ha parado, que los misioneros que venían antes, los norteamericanos, ya no. Pero si se ponen a pensar que hay 100 Costa Ricas esperando por ustedes, ¿no?
Hay 100 Costa Ricas esperando por ustedes. Ustedes no tienen ni siquiera que aprender el español, como antes los norteamericanos tenían primero que ir a aprender español y tenían muchos choques culturales y ustedes son simpáticos. Aquí van a caer como anillo al dedo en cualquiera de estos países. Sería bueno pensar en que yo siempre cuando predico en mi iglesia, yo les propongo a los jóvenes que pongan en su corazón la idea de que hay muchos lugares a los que todavía no ha tenido acceso el evangelio. Cuando yo he hecho mi estudio para mi tesis doctoral, yo he ido a un lugar, por ejemplo, que se llama Quelequelera y es un pueblo que está más o menos a 7 horas de mi ciudad, donde hay un grupo indígena que ha reconstruido su mito fundacional y ellos dicen que Juan Bautista había descendido y que había cruzado el río y que había bautizado a los guerreros y que había dicho que las mujeres eran empleadas poco más esclavas de los hombres. O sea, hay tantas cosas que corregir y que el evangelio que es liberador lo puede hacer. Sinceramente, yo tengo en mente eso, ¿no? De que mucha gente que es llamada para ser misionero, se queda solamente en la idea de que, bueno, ¿no? A ver cómo será, dónde uno se capacitará, pero creo que el mejor ejemplo que tenemos es el ejemplo del apóstol San Pablo, ¿no? Que caminó tantos kilómetros y kilómetros, llevando el evangelio y que precisamente no esperó que un superintendente que le diga el presupuesto y que no sé qué, sino que él se lanzó a la aventura. Entonces, ese es un reto, se los dejo como idea, como propósito. Y saben qué es lindo, yo tengo bajo mi responsabilidad los estudios misioneros de cada mes y algo que a mí me ha llamado profundamente la atención, como la iglesia del Nazareno tiene unos barcos en el Perú, tiene unos hermosos barcos con los que van, o sea, reúnen grupos de jóvenes de diferentes distritos y van descendiendo por el río Amazonas predicando, llevando salud, llevando la voz del evangelio. Sería lindo, quién sabe, en algún tiempo tener un grupo de costarricenses que vengan por este sector y que siembren la palabra del Señor. Y como don Arturo sabe, aquí la casa es chica, pero el corazón es grande. Y nosotros siempre los vamos a recibir con mucha cariño. ¿No ve, don Arturo? Sí, dígame. Le digo que la casa es chica, pero que el No, corazón. no, claro. Nada más convencer a Rosy y ahí le vamos a caer un momento. No se Pero preocupe. lo lindo Cuando sería haya nieve, vamos. que un grupo de jóvenes o de personas costarricenses también se animen a venir. Hace 2 años tuve en mi casa a sus cerdas, Susana Cerdas, que llegó con el novio aquí a la casa y bueno, ellos tuvieron el privilegio de conocer mi país, pero sí hay un grupo de gente que tiene el deseo de evangelizar, de trabajar, pues siempre nos podemos arreglar, ¿no? La idea del boliviano es que donde come uno, comen todos y bueno, esa es la idea. ¿Qué les parece? ¿Qué piensan? No sé si quieren opinar, si tienen alguna opinión. A ver, adelante, preguntas, comentarios. Bueno, mientras se Hola, decide, bueno, hola, ahí ¿cómo está. estás? Carolina, pase Vicky, para adelante. saludarla primero. Hola, Caro, ¿cómo le Qué va? gusto verla, de verdad. Decirle que la verdad da gusto escuchar a una persona que se prepara, que sabe de lo que está hablando y que digamos que se nota que el tema le apasiona. La verdad, muchas gracias por tomarse el rato para darnos esta charla y demasiado completa, la verdad. Muchas gracias, Vicky. Con mucho gusto, Carolina. Y bueno, ahí seguimos. Alex, Beth, Kimel, tal. Hay que seguir practicando. Hola, mi querida doña Rosy. Un beso para usted. ¿Cómo está, Vicky? Me estoy preparando para ir a ver a la Cele.
Algo de la serie le dijo. Sí, tiene que venir al mundial. Tiene que venir al mundial, sí, para que nos traiga buena suerte. Sí, claro. Si es que llega al mundial. Con alegre. Qué lindo verla, qué alegría. Ahí está alegre ya está medio muerto, véalo, pobrecito. Está muy enfermo, alegre de las cervicales, pero ahí va, no se quiere morir. Bueno, igual le agradezco mucho a Vicky y me impresionó mucho esas cifras, ¿verdad? Y a veces creemos que ya hemos evangelizado y decía don Juan cuando le preguntaban sobre la segunda venida de Cristo, que una de las señales es que el evangelio se ha predicado y él dice, la gente ha confundido la proclamación del evangelio a través de los medios o las redes sociales y otro es el discipulado, ¿verdad? Que es algo personal. Y lastimosamente la Unión Bíblica del Perú también tenía esos barcos y llegaban muchas personas de Europa y desgraciadamente un mal liderazgo que hubo los ha dejado perderse, pero es otra cosa bonita. Ahí les envío a los alumnos para que los vean. Ando consiguiendo muchos materiales, preparándonos porque vamos a tener un invitado para que nos dé la historia de Centroamérica, de cómo la iglesia del Nazareno en Perú comenzó su labor con los indígenas y con clínicas médicas y enfermeras y cómo las misioneras tenían esa doble vocación, ¿verdad? Que muchas iglesias no se haga doctor, no se haga enfermera, todo eso es malo, todo eso es pecado y todo lo contrario, ¿verdad? Bien, Edgardo o Jamie o alguno, Estefanía, que quieran preguntar, aprovechemos. Todavía Vicky tiene 20 minutos para acompañarnos. Ajá. Buenas noches, bendiciones. Juan Carlos, Dios les bendiga. ¿Cómo está, Pastor Arturo? Compañeros, compañeras, Dios les bendiga. A nuestra expositora, hermana Virginia, gracias por compartir con nosotros este tiempo tan hermoso. Me llama mucho la atención lo que ella dice en cuanto a que la parte misionera aún no ha terminado. Y muchas veces nosotros no pensamos en los números y en los datos que ella nos está dando. Y bueno, esta invitación que ella está haciendo, téngalo por seguro que de mi parte, pues voy a tomarla muy en serio. Nosotros estamos empezando acá en la iglesia en Alajuela y una de las cosas que queremos es transmitir eso a las nuevas generaciones, ¿verdad? Que de una forma u otra siempre hay algo que hacer, que la mies es mucha, que los obreros son pocos. Y como ella decía, pues aunque ahorita, gracias al Señor, aquí en Costa Rica hay muchas oportunidades para estudiar otro idioma, tenemos la oportunidad de aquellos que no han podido estudiar otro idioma o les ha costado aprender otro idioma, poder servirle al Señor de esta manera, ¿verdad? Y agradecerle a ella a usted por invitarla a ella y a ella por aceptar la invitación, estar con nosotros hoy y compartirnos esos datos que de verdad nos despiertan a nosotros en el sentido de que en cada país, como lo que ella mencionó, Argentina, Perú y Bolivia, pues el Espíritu Santo ha ido trabajando y haciendo la obra y vemos como lo que Dios hace permanece, ¿verdad? Por eso los números son importantes. Ya hablamos de iglesias de centenarios, ¿verdad? De más de 100 años, que ahí están y bueno, estarán hasta que Cristo venga, predicando y proclamando el Evangelio del Señor. Que Dios les bendiga. Muchas gracias. Gracias, Juan Carlos, pastor. ¿Alguien más que quiera preguntar Pero o comentar? antes, don Arturo, lo que dice el hermano es muy cierto. Yo, si algo me ha impactado en la vida es la vida de San Pablo. Y cuando me tocó enseñar literatura paulina, yo me informé de todo el recorrido que había hecho, ¿no? En sus viajes misioneros, tanto por tierra, por mar. Pero algo que a mí me ha impactado mucho es lo que hizo con los capadocios. Y que conoce Grecia sabe de lo que estoy hablando, cómo los capadocios frente a semejantes circunstancias conservaron la semilla del evangelio y crearon una ciudad subterránea. Dice que hasta el día de hoy Capadocia creo que está en Turquía, ¿no ve?
Pero lo interesante es de que esa iglesia, uno entra ahora, claro, es un centro turístico muy grande donde vuelan globos y hacen cosas muy lindas, pero lo que queda de la iglesia de los Capadocios es cómo celebraban la Santa Cena y está plasmado en las paredes. Y uno nota, ¿no? Ese fervor. Puede ser que uno piensa, bueno, ¿y quiénes serán los Capadocios, no? Pero supuestamente para ellos el evangelio fue lo que los mantuvo vivos debajo de la tierra. Entonces, para nosotros, probablemente el llevar el evangelio a un pueblo tan remoto, digamos que van a ir al norte de Potosí, donde la extrema pobreza es feroz. Ustedes no tienen ni idea de lo que es esa pobreza, jamás la han sabido y jamás la van a saber. Pero llegar a esos lugares y empatizar con esa gente, llevarle médico, llevarle esperanza. Este año la iglesia del Nazareno empieza en Potosí. Y eso es un reto bien grande, ¿no? Yo me estaba como que animando a ir, claro, es un lugar quechua, donde hay que saber quechua, pero también es frío, ¿saben? Ese es un reto, porque son en época de invierno por lo menos 15 grados bajo cero. Yo he trabajado en un lugar que se llama Tarapaya, en Potosí, que tiene 20 grados bajo cero. Ustedes no se puede dormir, no se puede dormir. Pero, ¿saben? La idea de que lo que estás haciendo es en pro del evangelio es lo que te va a dar fuerzas. Definitivamente, yo me imagino cómo esos pobres gringuitos habrán venido a La Paz, ¿no? Con gente, porque además, entre otras cosas, los paseños, y le consta a don Arturo, no son como los costarricenses parlanchines, no. No, nosotros somos sumamente tímidos, ¿no? Saben, mi estrategia para sobrevivir en Costa Rica era hablar como costarricense. ¿Saben por qué? Porque así nadie me preguntaba nada, porque si ustedes suben a un bus y se dan cuenta que usted es extranjero y van a querer saber de qué color son sus chones. Todo. Entonces, realmente somos muy diferentes, pero francamente, tienen que conocer esto, tienen que conocer. No sé si alguien más quiere preguntar. Ok, gracias, Vicky. Eso, sí, alguien que quiera preguntar o comentar. Que cerrar la puerta. Sócrates, está comentando Sócrates. Edgardo, adelante, Edgardo, bienvenido. Sí. No, su perro está comentando, dejémoslo que ladre. Ya se cayó. ¿Usted va a hablar? Ese es Niklas. No, solamente agradecerle a doña Virginia su participación. Siempre nos dan grandes aportes, ¿verdad? Yo no pertenezco a la iglesia Nazareno, pero aquí los hermanos me tienen paciencia. Entonces, somos de la misma familia, usted sabe. Pero es bonito conocer las historias de las misiones grandes, las misiones con trayectoria, cómo nacieron, cómo han evolucionado. Los datos que usted nos aporta ahora, hace como 15 días Arturo nos trajo otra persona que aportó también datos. Y eso suma. Es que la historia nos puede dar ventajas. Dicen por ahí que el pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla. Pero conocer la historia, viéndolo en positivo, nos da ventajas. ¿Qué se ha hecho bien? ¿Qué se hizo mal? Para repetir lo que se ha hecho bien, hay que seguir haciendo lo que se hizo bien y evitar hacer lo que se ha hecho mal, ¿verdad? Bueno, eso era nada más, Arturito. Gracias, profe. Tuvimos de invitada, Vicky, ¿se acuerda a Ruthie Córdoba? Yo no sé si ustedes coincidieron en... Claro, Ruth Córdoba. Ella nos habló mucho de la historia general del Nazareno. Y quiero invitarla de nuevo para que nos hable un poco de Guatemala. No, les contaba que no lo pude hacer. Bueno, no sé, Dios quiera que lo pueda hacer, pero yo tengo una distracción que la gente que me conoce de cerca la entiende, los que no me conocen de cerca no. Un día estaba yo con don Juan Keller en la única universidad evangélica que existe en España, ya se me olvidó el nombre, no sé si se acuerda del nombre del pueblo. Es un pueblo muy interesante porque un rey mandó para poblarlo, dijo que no quiero ver aquí ningún protestante,
tráigame solo católicos. Y no le hicieron caso y trajeron solo protestantes. Entonces es el pueblo donde todavía hay más protestantes. Algunos murieron en Inquisición, otros apostataron para casarse con católicas. Bueno, la cuestión es que eso queda ahí en España, en algún lugar que después me acordaré. Y había un recreo mientras don Juan estaba dando la charla. Y entonces los chiquillos decían, yo este semestre voy de vacaciones para Yugoslavia. Y otro decía, yo este semestre voy de vacaciones para Grecia. Y yo estaba tan distraído que pensé que estaba en Costa Rica. Y entonces yo decía, carajillos más ricos esos, oiga, que uno va para Grecia y que otro va para Yugoslavia, otro va para Polonia y otro va para, no sé, bueno, todos los países limítrofes con España. El que es muy lindo, que es Sarita, no sé si ha venido Sarita hoy. ¿Cómo se llama, Rosy? El que está a la par de España, que fue Sarita, en el Mediterráneo, que hacen novelas, bueno. Y entonces me percato, ¿verdad? Que estoy ahí, me les acerco y entonces alguien me dice, profe, pero usted no se da cuenta que está en España. ¿A dónde quiere ir? Y yo estaba como loco por ir por segunda vez a Grecia y le digo a Grecia y me dice, dígale a don Juan que le dé permiso y con $200 estaba yo montado en un avión para ir un fin de semana a Grecia a hacer ese recorrido de San Pablo a pie. Ellos, la Unión Bíblica, para mostrar, ¿verdad? Todo lo que realmente significa. Hay un libro que por ahí tengo, que un sacerdote lo ha hecho eso 18 veces ese recorrido a pie, y entonces escribe todo el sacrificio, todo, y por qué se devolvió Juan Marcos. Pero, ¿verdad? A veces no tenemos idea las horas que caminó Jesús, las horas que caminó San Pablo, llevando el Evangelio, ¿verdad? Y a veces nosotros no queremos hacer mucho para que el Evangelio se proclame. Muy bien, ¿preguntas o comentarios? Para entonces, si no, despedir y agradecerle mucho. Y don Arturo, considerando que ahora La Paz ha progresado tanto, ahora hay teleféricos, hay buses, hay todo, y a veces nos da pereza, ¿no? Pero realmente... ¿Cuánto vale un tiquete actualmente de Costa Rica a La Paz? Mire, $1,000. hay ofertas baratas, ¿no? Creo que uno puede encontrar con 750 de ida y vuelta. Pero el tema, y bueno, por si alguien se anima en la vida a venir a esta ciudad, el tema es de que La Paz sigue siendo una ciudad muy barata. Sí, no, ya es lindísimo, ¿verdad? Eso no sé, por ejemplo, yo que he vivido en Costa Rica y a usted le consta, don Arturo, que si no es la familia Molina, me hubieran encontrado en la plaza de Alajuela plata. Porque Costa Rica es carísima. Pero realmente les dejo, ¿no? En el corazón. Creo que de esas tres, ahora la Argentina está muy mal económicamente. Sí, vinieron mi hija venía triste de la situación económica en Argentina, horrible. Sí. Entonces todavía, ¿no? Hay cosas así que podemos disfrutar. A ver, pues, don Arturo. ¿Alguien tiene más preguntas para Virginia o si no, terminamos esta parte? Y de verdad, Vicky, siempre... Le voy a mandar, don Arturo, el PowerPoint a su por favor, para mandárselo a todos ellos. Y ahí viene Alegre, ¿ves? Yo creo que está oyendo su voz. Es que Alegre es amigo de Vicky. Alegre. Era mi compañero de cuarto. Con él hemos disputado una gata. Así. Y se enamoró de una gata también, el pobre. Es que es un santo. Ahora se enamoró de una coneja que trajimos de Anita. Bueno, Vicky, que te bendiga, no le atrasamos para su clase. Arturo, señores, señoras, gracias por... Sea que usted venga aquí o que convenza a Rosibel y nos vayamos. Don Arturo, voy a mandarle la presentación a su cuenta para que la comparta con sus estudiantes. Póngala WhatsApp y yo se las hago llegar a ellos. Y excelente presentación. Que le vaya bien, así cortita, breve, pero consistente. No, que muy le buena. Así como un gallo pinto. Gracias, Dios. Que le vaya bien, gracias. Buenas noches. Buenas noches. Ok, voy a pedir a ustedes si nos puede poner
las preguntas, vamos a hablar un poquito del trabajo final para este curso. Venga, Alegre, yo estoy pensando que hagamos un trabajo en grupo. Yo las puse en el chat, yo no sé si se las mandé a usted, Jamie. Son unas preguntas para que hicieran este trabajo en grupo. La idea es dejar un recurso para este curso, ¿verdad? Porque este curso me dijeron que no tiene programa, que no tiene módulo. Y en ese sentido, para mí es una ventaja y es una desventaja. Es una ventaja en el aspecto de que me gusta invitar gente, que buscar cosas que sean relevantes, que sean aplicables a nuestra vida espiritual y ministerial. Pero si podemos dejar un documento, ¿verdad? No sé, Jamie está por ahí, si las encuentra, las preguntas. En el chat de la historia de Nazareno. O Isaac. Jamie, ¿estás por ahí, no? Sí, sí, ya lo voy a publicar. Las ves, las preguntas. Sí. Ah, si me las puede Ya poner. lo comparto. Si pudo sacar las guías de lo que le envié también, le agradecería mucho. Ok, si alguien las puede leer allí, voy a pedirle a Juan Carlos que las lea bien despacio. Eso va a ser una guía, la primera parte, porque va a ser 2 partes, una teórica y otra más práctica. Entonces esta sería para la parte práctica, si lee un poquito, por favor. Juan Carlos. ¿Qué pasó, Carlos? Sí, señor, leo la primera. Sí, léalas todas, son 6. Ajá. Ok, por acá dice Vamos a leerlas y yo para... voy a comentar un poquito, ¿verdad? Ok, dice así, pasos para realizar el trabajo final en grupo. Número 1, describa brevemente el contexto histórico-social en que surgió la Iglesia del Nazareno. Muy bien, ahí, ¿verdad? Es para obligarlos a leer de nuevo lo que les envié de primero, que sería el capítulo 1 y 2 del libro Surge la Iglesia del Nazareno y los capítulos 4 y 5 de la historia de la Iglesia de Nazareno, los años formativos. Entonces vemos ahí cómo la Iglesia de Nazareno surge en los Estados Unidos, pero vamos a ver esta noche y la próxima clase. Creo que para el 19 tengo el último invitado. Ahorita verifico si es 12 o 19, que es el doctor Roberto Hodgson. Pero entonces, ¿verdad? Ahí ustedes ven la situación que había de Estados Unidos, la esclavitud, los grupos cristianos que se dividían unos en contra y otros a favor, como Bricy tomó partido por los antiesclavistas. También vemos el desarrollo económico, social, cultural de Estados Unidos y cómo eso llevó a un enfriamiento espiritual, ¿verdad? De las personas. Es interesante que a veces la prosperidad lleva a las personas a alejarse de Dios, ¿verdad? Entonces ahí tendrían que trabajar, ¿verdad? Después vemos cómo lo dividimos, explicar pensando en una persona que no sepa nada de identidad nazarena ni de historia del Nazareno, cuál es ese contexto histórico, cuáles movimientos religiosos había, cómo pensaba la gente de esa época, la diferencia que también señalan estos libros entre la ciudad y el campo, ¿verdad? Que habían 2 tipos de cristianismo, un cristianismo rural y un cristianismo más de ciudad. Ok, leemos la segunda, Juan Carlos. Ajá. Número 2 dice, explique cómo se fueron dando las uniones entre diferentes grupos para lograr que en 1908 en Pilot Point se fundara esta nueva denominación. Muy bien, ¿verdad? Ahí yo he estado repasando y hay un libro, ahí Mari me lo mencionó y yo voy a enviarles una foto en el libro del ADN de los nazarenos que escribe Ruthie. Ella lo pone así, todos los grupos con la fecha de unión.
Pero es muy interesante, yo he estado tratando también de estudiar el trasfondo de estos grupos, porque algunos sí eran metodistas, otros eran pentecostales y muy pentecostales. Y de ahí fueron también saliendo grupos nuevos, ¿verdad? Como la Iglesia de Dios de Anderson, la Metodista Libre, y cómo este hombre, ¿verdad? Tuvo la diplomacia, la sabiduría, para que todos estos grupos, ¿verdad? En 1908, en el 2008 ya se cumplieron 100 años, ya tiene 100 años más 2008, más 14, ya son 114 años de la Iglesia de Nazareno. Otro dato que quiero conseguir, que yo lo tenía, es cuántas iglesias hay nazarenas en todo el mundo, cuántos presbíteros, la membresía sí alcanzó, creo que el año pasado ya alcanzó casi los 3,5 millones, ¿verdad? Pero hay un cuadro donde están el número de pastores, el número de pastoras, y está por país. Que hay uno desactualizado en uno de los manuales de la historia del Nazareno. Voy a ver si lo encuentro. Tercera, me la lee Juan Carlos, ajá. 3 dice, mencione algunas cualidades de liderazgo del fundador de la iglesia Nazareno, Phineas DC. Sí, esto yo lo volví a poner ahí, ¿verdad? La presentación de ella oral, y ustedes tienen la de PowerPoint, donde se hizo hincapié, y también pueden ver la película, ¿verdad? Todos los dones de este hombre, sus cualidades de liderazgo, de negociación, de administración, su visión, su entera consagración a Dios, ¿verdad? Que tiene que llegar en algún momento en la vida. Hoy escuché en la historia favorita, no sé si me la enviaron, para enviársela una breve historia de este gran misionero, George Mueller. Tiene que llegar a un punto en que la persona que Dios va a usar realmente se quebrante en su presencia, deje todos sus intereses y se ponga realmente en la mano del Señor. Y esto le ocurrió a Phineas DC cuando tuvo el fracaso, ¿se acuerdan? Con las minas, y que tuvo que conseguir dinero para pagar a toda la gente que había embarcado e invertir en una mina en Nuevo México que quebró. Y como él cuenta que él recibió el Espíritu Santo, literalmente vio una bola de fuego que se acercó a él y le dijo, abre su boca y trague. Y a partir de esa experiencia tan sobrenatural, toda su vida fue limpiada, santificada, llena con el Espíritu Santo. Bien, la número 4. Número 4 dice, ¿cómo describen los historiadores el avivamiento wesleyano que dio origen al metodismo y posteriormente a la iglesia de Nazareno? Muy bien, ¿verdad? Ahí lo que yo quiero con todas estas preguntas es ordenar un poco el curso, ordenar todo lo que hemos visto, porque a veces yo lo tengo muy claro para mí, pero cuando invito a alguien, ustedes se dan cuenta de que yo se los he dicho a muchas personas. Yo soy un gran profesor de griego, de hebreo, quizás un poquillo para el Nuevo Testamento y Antiguo Testamento, pero para los demás soy muy desastroso porque me falta mucha metodología, ¿verdad? Ya vieron todo lo que nos enseñó Virginia en media hora, o todo lo que nos enseñó la vez pasada Ruthie en, no sé si fue 1 hora o 2 horas. Pero cuando ya yo logro organizar mi mente, tranquilizarme, hoy todo el día pasado leyendo todos los materiales, viendo todo lo que hemos visto, entonces estoy tratando de que ustedes también lo logren ensamblar ahí en sus cerebros. Esto sería para que lean el libro de la hermana Dorothy Bullón, ¿verdad? En la hermana Dorothy Bullón les cuenta realmente cómo era Inglaterra antes del avivamiento y cómo a través de la vida de Juan Wesley y después posteriormente, que ya nos dio tiempo mucho de hablar de él, quizá la próxima clase, el famoso diputado inglés Wilberforce, ¿verdad? Que fue el que Dios usó, apoyado por Juan Wesley, para convencer al Senado inglés
de que aboliera la esclavitud. Y eso todo está registrado en una película que no sé si la han visto, y si no la han visto se la recomiendo, Amazing Grace, ¿verdad? Maravillosa Gracia. No sé si alguno la ha visto, pero ahí pueden ver ustedes, ¿verdad? Lo que es un verdadero avivamiento, ¿no? Las reformas en las cárceles, las reformas de los pueblos, las reformas de las costumbres, Arturo, perdón. esa película la vi Ajá. en el curso anterior con Beto. Me encantó. Amazing Grace. Exactamente, ¿vio? La historia Ese del que pionero, compró- ese pionero tenía el fuego de predicar, pero también de meterse en la política y logró, Claro, es como poco, ¿verdad? Equilibrar esos dos pasiones. sí. Ese Juan Welle le decía a los diputados evangélicos, pero nunca lo oyeron, ¿verdad? Le hacen la vida de Wilberforce, y si se van a meter en política, sean como él, si no, ¿para qué se van a meter? Pero no me puedo. Wilford. Mejor dejemos lo que dito ahí. Porque William prometí Wilford era. no volver a hablar de política. Entonces, sí, Wilford, y sobre todo aquel señor, el que durante muchos años fue un capitán de barcos negreros, recuerda. Y él fue a refugiarse a un monasterio, ¿verdad? Porque se sentía tan sucio, tan pecador. Y fue una de las maneras en que Wilford logró convencer a los senadores, ¿verdad? Esa escena terrible reproducida en la película de que vayan a oler la mortandad que quedaba en esos barcos, ¿verdad? Donde si venían 500, llegaban 200 y 300 morían y los tiraban al agua, ¿verdad? Entonces es muy increíble. A mí me da mucha cólera la ignorancia, ¿verdad? La ignorancia tanto de los protestantes como de los que no lo son, porque muchísima gente acaba de recibir un regalo, una Biblia calvinista, y el primer artículo que me leí se llama ¿Cómo defender el cristianismo? Apologética. Y es que los cristianos no se preparan, ¿verdad? Porque un joven universitario que tenga herramientas puede ir a dialogar con estos que hicieron ahí el plantón y demostrarles, si tuviera las bases, ¿verdad? Que el cristianismo, él le ha hecho muchísimo bien a la humanidad. El cristianismo histórico, el cristianismo verdadero ha traído progreso a la humanidad, no es el cristianismo ahí de estar gritando contra el aborto y contra los homosexuales. Esa es otra cosa. El cristianismo de servicio, de entrega al prójimo, de reformar las costumbres, de ayudar a las mujeres embarazadas, de ayudar a las prostitutas, esa es otra historia. Muy bien, vamos entonces a la quinta. ¿Me puede leer, Edgardo, ya que está ahí? Ajá. Esta es una pregunta difícil, pero que quiero hacerlos pensar. A ver, Sí. léale, Edgardo. O Juan Carlos, ¿está bien? Sí. La número 5. ¿Qué rasgos de Edgardo. teología? Perdón. Dale, Juan Carlos. No, Siga, usted, Edgardo. Dale, era ¿Qué Edgardo. rasgos de teología y prácticas metodistas y wesleyanas se mantienen hasta el día de hoy? Muy bien, ¿verdad? Ahí tenemos nosotros que repasar un poco de la teología wesleyana, ¿verdad? Ahí tienen que usar un poco la presentación de wesleyanos en el siglo XX, y no sé si les di otra, o ahí les tengo preparada una que creo que no se le ha mandado a Jamie. ¿Cuál es el concepto del wesleyanismo de la Biblia, del hombre, del pecado, de Dios? Y cómo sus prácticas siempre son de un cristianismo, un evangelio integral, ¿verdad? Un evangelio que iba de la mano de crear hospitales, de crear escuelas, de crear albergues para madres solteras. O sea, ese cristianismo que, como digo, el cristianismo de compasión, que voy a leer ahora aquí algunos párrafos que nos quedaron pendientes de la lectura del siglo XXI, ¿verdad? Dice este autor, ningún cristianismo que sea compasivo, ¿verdad? Que vaya a recoger a las personas que están en la calle,
va a tener oposición. Pero el cristianismo fariseo, el cristianismo que solamente anda gritando ahí, ¿verdad? Esto es muy bonito, de leo rápido, dice, las credenciales de la compasión. A la autoridad Pablo le añade la potencia de señales y prodigios en el Espíritu de Dios. Si existe orgullo, gloria o jactancia en nuestra visión de la parroquia mundial, no es por nosotros. En el mejor de los casos somos instrumentos renovados en Cristo y afinados para la obra del Espíritu Santo, de tal manera que con palabras, hechos y señales milagrosas, Cristo y solo Cristo se ha glorificado. El resultado final es lo que Henry Nouwen, un gran teólogo, llama la autoridad de la compasión. Solo la persona que es perdonada puede comunicar perdón. Solo la persona que es llena con el Espíritu Santo puede comunicar la vida llena del Espíritu, sin negar los talentos personales, las habilidades profesionales y las técnicas de liderato que se necesitan para complementar nuestro testimonio. Nouwen, en su libro de Von Hiller, El sanador herido, dice: si los sacerdotes y ministros del mañana piensan que un mejor entrenamiento es la solución para el problema del liderato cristiano en la generación futura, quizás acaben más frustrados y desilusionados que los líderes de hoy. Más entrenamiento y estructura son tan necesarios como más pan para el hambriento. ¿Oyeron esa frase? Más entrenamiento y estructura, pensemos ahora después de la pandemia, son tan necesarios como más pan para el hambriento. Pero así como el pan dado sin amor puede resultar en guerra en lugar de paz, el profesionalismo ministerial sin compasión puede convertir el perdón en un estratagema y el reino de Dios vendrá con una venda sobre los ojos. Los wesleyanos tenemos mucho que aprender de los principios que Pablo desarrolló a fin de apoyar su visión para el mundo. Con él tenemos que decir: no me atreveré a hablar de nada sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para llevar a los no judíos a obedecer a Dios, por lo que he dicho y hecho, por el poder de señales, milagros, mediante el poder del Espíritu Santo. Como sacerdotes en una parroquia mundial, la autoridad de la experiencia es la clave de nuestra eficacia. Y hay otro parrafito más ahí que después les voy a contar, ok. Y finalmente, ¿qué papel ha jugado la educación teológica, verdad, de la fundación de la Iglesia de Nazareno y hasta la fecha? Ahí hay que investigar mucho y ver. Bien, preguntas sobre las preguntas. Esa es la primera parte que se podrían dividir, que si sabemos quiénes estamos quedando aquí en el curso. A ver, Estefanía, me dicen presente los que voy llamando. Estefanía, ¿está por ahí? Estefanía, usted tuvo que desconectar. ¿No está Estefanía, Jamie? Estefanía no está. Wow, bueno, esperemos que no. Entonces, No, aquí está la lista. parece que Para se ver. desconectó, sí. Wow, entonces estamos ahí. Mari está. Sí, señor, aquí estoy. Carolina, ya la vi que estaba ahí. Edgardo. Manuel. Señor. Manuel está por ahí, 4. Y con Estefanía que seríamos 5 los que quedamos, o 6. Falto yo, profe, Juan Carlos. Con Juan Carlos, ¿cuántos somos? 6. A ver, digamos, Estefanía, Manuel, Juan Carlos, Edgardo, Carolina y María, hay 6. Manuel 7, entonces. Somos 7, a ver, corríjame. Contando a Estefanía, somos 7. Creo que sí. Ok, entonces
Pueden 4 coger una parte, ¿verdad? Digamos, son 6 preguntas, ¿verdad? 3 para un grupo y 3 para el otro. La otra semana les voy a traer la parte práctica, que es analizar un poco cómo se está desarrollando el ministerio en las diferentes iglesias que ustedes son miembros, son pastores, y si esa práctica ministerial está tomando en cuenta o no la teología o los principios ministeriales de una identidad hueleyana o nazarena. Bien, ¿alguna pregunta sobre las preguntas? Repito, ya tienen bien equilibrado el asunto. Si me las pone de nuevo, Jamie, por favor, para volver a explicar ahí. Una pregunta, don Sí, Arturo, ¿de qué tan sí. extenso tiene que quedar? No. Hoy estaba revisando, permítame, ya ven, el trabajo que ustedes me hicieron de días, que fue un trabajo. Claro, le mandé mensaje. Rolina Corrales, le mandé mensaje. Me dio mucha. Ya volví por aquí. Me dio mucha risa porque yo guardo con mucho cariño el excelente trabajo que hicieron ustedes de exégesis bíblica, que lo expusieron ahí. Nos comimos un tamal. ¿Hace cuánto fue eso? Creo que estuvo ahí Carolina, estuvo Jamie, estuvo Isaac Caracas, Carolina, Manuel, Andrés. Y también hay otro grupo, Mari, que hizo un trabajo excelente, pero ustedes no me lo dieron impreso, Mari. El trabajo que ustedes... ¿Ah? Mari. ¿Cuál, don Arturo? De este curso, del curso de exégesis, de métodos exegéticos. ¿Se acuerda que dividimos la clase en 2 grupos? Isaac, Carolina, Manuel y Andrés hicieron agrías. ¿Y ustedes cuál era el tema? Uy, don Arturo, eso no me acuerdo. Yo creo que yo lo tengo. Bueno, yo creo que yo se lo había enviado, yo se lo había enviado a usted porque usted me ha dicho que usted lo iba a imprimir. De hecho, María, si me lo vuelve a enviar para imprimirlo, por favor, porque los 2, ¿verdad? Fueron trabajos excelentes. Pues me dio risa porque... Así que era con el pastor de la escuela, Freddy, con... Sí, pero no te acuerdas el título del trabajo. No me acuerdo. Voy a revisar a ver si lo tengo. Además, ahora lo reviso. Era de San Pablo, de los evangelios, sí. Edgardo no estuvo en este curso, Edgardo, de métodos exegéticos. Don Arturo, yo creo que el de ellos era Nuevo Testamento y el de nosotros era Antiguo Testamento. Sí, Nuevo Testamento. Ajá, pero el de ellos, usted les dio todo el Nuevo Testamento. Los evangelios, las parábolas, bueno, los 2 fueron a nosotros nos dio un libro. Era el Antiguo Testamento y el libro de Abdías. Creo que nos tocó a nosotros hacer la parte de la exégesis acerca de ese trabajo. Porque este es un trabajo excelente, buenísimo, ¿verdad? Los felicito. Es que me dio risa porque llegó una chiquita y dejó esto ahí el domingo que estábamos mi esposa y yo exhibiendo las Biblias en Poás. Y es sobre Abdías, ¿ve? Entonces dije, les voy a bajar la nota porque les faltó la foto de Abdías. ¿Ven la foto de Abdías? ¿O no le estoy poniendo bien? ¿Lo ven el papelito? Se ve un poquito. Acérquelo más. Ahí. Más o menos, sí. Aquí está la cámara, ya la voy a manejar bien. Ahí está Abdías. Ahora sí lo ven. Ah, míralo. Sí, ahora sí se ve. Ve, le voy a bajar la nota. No consiguieron una foto, lo del curso. Pero interesantemente, porque las conclusiones de la persona que preparó esta clase para niños, ¿verdad? Fueron las mismas a las que llegaron ustedes, ¿verdad? Con un método tan erudito. Edom e Israel fueron enemigos. Este libro de Abdías muestra el resultado histórico de esta rivalidad. El maltrato de Edom hacia Israel es muy fuerte. Su arrogancia ante Dios trae juicio a esta nación. La soberbia y el orgullo no pueden ser ignoradas por Dios. Nunca es bueno ser orgulloso.
saqué las mismas conclusiones. Ya el sermón que ustedes dejaron ahí, un sermón, ya lo prediqué una vez, pero espero predicarlo ahora que voy para Panamá, ¿verdad? Dios está pendiente de su pueblo, Dios castiga el orgullo, Dios asegura la permanencia de su pueblo. ¿Qué pasó? ¿Verdad? Y viene la introducción para el sermón, vienen todas las razones, ¿verdad? Por las que será batido Edom, por su soberbia, por su orgullo, por su arrogancia, por su falta de amor y ayuda al necesitado. Ok, pero me dio risa, ahora ya tienen el 100 mejor ganado porque ya le puse la foto de Abdías. Bien feo era el pobre Abdías, ¿verdad? Qué pecado. Muy bien. Ok, bien, entonces vuelvo a repetir para que no me digan que no quedó claro. Describa brevemente bueno, si quiere incluso hagamos ya la división, aunque no esté Estefanía. Describa brevemente el contexto histórico social. Ah, bueno, ¿qué dice Estefanía? Ok, somos entonces 7, ¿verdad? Para Profe, que ustedes... Pro, Dígame. Carolina, Marila y yo vamos a hacer el grupo, ya nos juntamos. Bueno, ok, entonces ahorita le doy el tema. Hoy vamos a terminar temprano, a las 8 punto nos vamos, así que nos falta muy poco. Dice, entonces un grupo tiene que tomar la pregunta 1, 2 y 3. Describa brevemente el contexto histórico social en que surgió la iglesia de Nazareno. Tienen que leerse capítulo 1 y 2 del libro que les envié digital, Surge la iglesia del Nazareno. Capítulo 4 y 5 que habría que imprimirlo, yo creo, porque lo mandaron muy feo, o yo se los he estado mandando grabado, ¿verdad? Explique cómo fue que se dieron esas uniones. ¿Cómo se llama el libro, perdón? ¿Puede El libro- repetir el libro o pasarlo en el grupo, así como lo está diciendo usted, para poco más lento para poderlo ir anotando? Los que hablaron estarían en la 1, 2 y 3. ¿Ok? Serían, ¿quiénes son? Carolina, Edgardo y Manuel. Mariela. Y Mariela, ustedes 4. Ahora Sí, hablamos señor. un poco de los materiales. No, lo que pasa es que yo siempre pido para anotarlo porque me gusta tener la información siempre en el cuaderno y después yo la reviso. Vamos de nuevo. Entonces, vean. Para describir brevemente el contexto histórico-social en que surgió la iglesia de Nazareno, tienen que leer un libro que les envié digital que se llama Surge la iglesia de Nazareno, capítulo 1 y 2. Para contestar la pregunta número 2, expliquen cómo se fueron dando las uniones entre diferentes grupos para lograr que en 1908 en Pilot Point se fundara la nueva denominación. Tienen que leer algo que les mandé digitalizado. Vean si lo pueden imprimir, porque yo creo que lo colocaron mal. Si no, se los vuelvo a enviar. Capítulo 4 y 5 de un libro que se llama Historia de la Iglesia de Nazareno, los años formativos. No existe en digital. Y para la 3 menciona algunas cualidades de liderazgo del fundador de la Iglesia de Nazareno, Brici. Está toda la presentación en PowerPoint y la presentación oral que les mandé, la lección 4 de Ruth y Córdoba, y también hay material ahí en los 2 libros, en Surge de la Iglesia y en esos capítulos que les di. Entonces, ahora para el grupo que queda, que sería Juan Carlos, Estefanía, ¿y quién más me falta para este grupo? ¿Yo? Y Manuel, sí. Manuel está Y libre, Manuel. entonces. Ok, Manuel, Estefanía y Juan Carlos. ¿Cómo describen los historiadores el avivamiento wesleyano? ¿Cómo describen los historiadores el avivamiento wesleyano que dio origen al metodismo, posteriormente a la iglesia de Nazareno? El leer el libro de la hermana Dorothy Bullón, que también se los mandé en digital, que se llama Santidad y Avivamientos, y narra la vida de Wesley y de Wilberforce y explica todo el contexto histórico
político, religioso, social de la Inglaterra de esa época. Las peleas de perros, las peleas de gallos, una cantina en cada pueblo, el hambre, la desnudez, la desnutrición, algo terrible. Quinto, ¿qué rasgos de teología y práctica metodistas y wesleyanas se mantienen hasta el día de hoy? Eso vamos a revisar las clases que yo les he enviado, ¿verdad? Sobre teología y la última exposición, wesleyanos en el siglo XXI. Y la 6, ¿verdad? Habría que investigarlo un poco, aunque yo les mandaría material. Estoy tratando de escribir una breve historia de los diferentes seminarios, por lo menos que conozco en América Latina, ¿verdad? El Seminario Nazareno en Costa Rica, el Instituto Bíblico en Nicaragua, Seminario Nazareno de Guatemala, Seminario Nazareno de Ecuador, Quito, Seminario Nazareno Boliviano, ahí nos puede ayudar Vicky, Seminario Nazareno en Pilar, Argentina, ahí tengo bastante material porque he estado bastantes veces, y el seminario también que he estado varias veces en Perú, Seminario Nazareno en Chiclayo. ¿Cuántos graduados han habido a través de la historia? ¿Cuándo se fundaron? ¿Quién lo fundó? Generalmente fueron primero misioneros y después pasaron a manos de nacionales. Muy bien, ¿preguntas hasta aquí? ¿Estamos claritos? Y ahora sí, nos entendimos, ok. Entonces, Estamos no sé claros, si... muchas gracias. No, para servirles. Sí. Él me hizo el favor porque muy tarde. Como dice, Sí. como dice en mi tierra, más claro que el agua. Claro. Muy bien, Gracias. así espero yo que haya quedado claro, ok, porque la idea es, ¿verdad? No confundirlo, no hacer algún aporte. La idea es que si habla en lenguas haya intérprete, ¿verdad? Ok. No sé si Jamie pudo sacar las guías, que me encontré un libro maravilloso que ahí se los puse en el chat. Historia del metodismo y la identidad nazarena. Y hay otro que es solo historia del metodismo. Ese de historia del metodismo y identidad nazarena es muy cortito, por favor léanlo. Y el otro, no sé Jamie si pudo sacar las guías que tiene ahí, porque la idea es que podamos hacer este curso en esas guías. ¿Las puedo hacer, Jamie? Voy a compartir el documento. Eso me dice si es esto, Arturo. Sí. Son los cuadros que están de primero en cada unidad. Permítame ver. Pero Ahí es está. de este documento. Porque yo se le mandé muy tarde. Esa es, sí, baje un poco más. Ese es el del metodismo. El otro es metodismo e identidad nazarena. Y este es un curso sobre historia. Trae un resumen muy bueno de la vida de Juan Wesley. Se lo recomiendo repasarlo. Pero a ver si encontramos los cuadritos. Son como cuadros. Sí, son unos cuadros por unidad que sirven de guía para trabajar el libro. No, pues aquí no está. En este no hay ningún cuadro. Ah, entonces es en el de identidad. ¿Será que me equivoqué? Vamos a ver si es en el otro. No, yo estoy casi seguro que es en ese, pero vamos a ver. Como siempre estoy distraído. Dicen que por eso el gran Homero escribió la Odisea y la Ilíada, porque se dormía y ni sabía de qué estaba hablando. El otro es este. Esa es, ahí es. Ahí vienen los cuadritos, eso es. Allí sí los vamos a encontrar. Muy bien. Veamos ahí el resumen, rapidito. Jamie, me lee las unidades, usted, los títulos de las unidades. O hágalo. Sí, léalo y lo lee. Ajá. Usted está con la computadora, ¿verdad? Ok. Sí. Bueno, esto es sección 1. Perdón que le interrumpa. Vean cómo este curso sí tiene varios de los temas, aunque es la historia del metodismo, ¿verdad? Ha tocado los temas que a mí se me ocurrió que deberían estar en un curso de identidad nazarena. Muy bien, ¿sí?
Dice, sección 1, Wesley, su vida y experiencia. Sección 2, la organización metodista en sus orígenes. Sección 3, la santidad social, santidad y sociedad. Eso era el metodismo de Wesley. En la segunda unidad, el metodismo en América del Norte. Dice, el movimiento metodista, sus orígenes en Norteamérica. Sección 2, el movimiento metodista después de 1784. 3, algunos temas administrativos. 4, algunos temas éticos. Después sigue... Experiencia metodista no. Sí, la experiencia del metodista hispano en América del Norte. Y después ya empiezan las unidades. Y ahí vienen los cuadritos, que eso es lo que me gustaría, si los podemos ampliar. Ahí están. Si les puede dar vuelta. Y vean qué fácil, y qué metodológico, ¿verdad? Que se le da vuelta. Está eso, ¿verdad? Porque usted va leyendo el documento conforme a esa... Ya le va a dar vuelta. Un momento. Ok, gracias, más bien, gracias, Jenny. Sí, fue que encontré casi como a las 4:30, andaba buscando todo el día documentos hasta que Dios contestó la oración y apareció ese buen documento. Hola, perrito alegre, ahorita vamos a pasear, esté tranquilo. Ahorita vamos a la calle, no se preocupe. Está lindo. Nos ha rendido montones hoy el tiempo. Ahí está. Si quiere, léalo usted mismo y yo les voy explicando. La idea es si lográramos contestar esas preguntas, ¿verdad? En un cuadro así. Dice, bueno, es de la unidad 1, que es Wesley, su experiencia personal. Lea que el contenido, digo, bueno, dice que el objetivo es ofrecer un panorama. Las podemos contestar porque la hemos estudiado, ¿verdad? El objetivo es ofrecer un panorama general sobre la vida y la experiencia religiosa de Wesley y hacer un esfuerzo por encontrar la experiencia wesleyana dentro del contexto hispano en Estados Unidos. Exacto. Después dicen contenido. La introducción dice Juan Wesley ahora en día es identificado como padre del metodismo. ¿Por qué? Exacto. ¿Por qué es identificado Wesley? ¿Se acuerdan? ¿Por qué? Alguno que quiere intentar una respuesta. ¿Por qué se le llama a Wesley el papá del metodismo? ¿Recuerdan? Don Arturo, ya le envié el trabajo. Ya se lo envié al chat. Me lo encontré. Sí, gracias, muy amable. Muy bien, ¿alguien recuerda por qué se le llama Wesley el padre de la iglesia metodista o del metodismo? Porque era muy metódico en sus creencias. Bueno, exacto, porque desde la universidad el metodismo es como un apodo, ¿verdad? Esos metodistas, sí. Esos estructurados, cuadrados, muy bien. ¿Y punto para mí? ¿Verdad? Y porque después ya a muy pesar de él, tuvo que abandonar la iglesia anglicana y salir a predicar al aire libre. Yo le comentaba un día a mi esposa que le decía qué terribles son nuestras tradiciones religiosas. O sea, ¿cómo Wesley, un hombre que sabía latín, que sabía alemán, que sabía de todo, su pupita no le daba y él pensó por años que Dios vivía en el templo, ¿verdad? Como le pasa hoy en día a muchos sacerdotes. No es lo mismo, se me olvida mucho el nombre, ¿cómo se llama el sacerdote de las obras del Espíritu Santo? ¿Alguien se lo recuerda a él? ¿Se acuerdan del sacerdote, el nombre del sacerdote de las obras del Espíritu Santo? Me acuerdo del sacerdote, pero no me acuerdo del nombre. Yo estoy viéndole la cara aquí en este momento. Pero... Padre Sergio, Padre Sergio. Padre Sergio. No es lo mismo el concepto que tiene de Dios este padre
que está siempre en la calle pidiendo para los pobres, que está haciendo misas donde baila, canta en los barrios pobres, ¿verdad? Que un cura ahí todo estructurado en una iglesia rica, católica. Y Wesley, ¿verdad? Por años pensó que solo se podía dar la Santa Cena embatonado, ¿verdad? Y solo un ministro ordenado podía bautizar y dar la cena y todo, hasta que tuvo que romper, ¿verdad? Con todas esas esquemas, ¿verdad? Cuando empezó la renovación carismática, ustedes son muy jóvenes, la mayoría, para acordarse, quizás, se puso de moda un famoso cantante español con una canción bellísima que decía, ¿verdad? Saca a Dios de los templos. Luis Alfredo se llamaba, aquí viene muchas veces a Costa Rica. Yo lo he escuchado. Ajá, saca No a me Dios de tocó, los ¿no? templos. Nos hemos encerrado hace tanto tiempo, ¿verdad? Muy, muy interesante. Muy bien, entonces allí siga Jamie, sería, ¿verdad? Ahí viene leer la hoja de trabajo. Breve. Sí, 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 lea usted dice dividirse, dividirse entre, bueno, entre grupos y trabajar por secciones, leer la hoja de trabajo número 1, breve relato sobre la vida de Wesley. Es muy parecido al que yo hice, ¿verdad? Entonces ahí lo que harían es repasarlo. Ok, vamos con el tema 2. ¿Cuáles fueron los eventos claves en la vida de Wesley que ayudaron a definir su espiritualidad? Ok, ahí se acuerdan, ahí. A ver. Ahí está exactamente como que si yo lo hubiera copiado. Y les doy fe que este documento me lo encontré hasta hoy. Si me lo hubiera encontrado desde antes del curso, lo hubiera usado en lugar de todo lo que les he dado. Acuérdense, ¿cuáles fueron los elementos más relevantes e importantes de la vida de Juan Wesley? El primero. El primero, acuérdense. Su hogar. Digamos, elementos en qué sentido, don Arturo, diga, porque, o sea, él tenía muchas cosas, ¿verdad? Pero Eventos claves en la vida de él. Y ahí les dejé un video que solo Juan Carlos creo que me le... Eventos claves. Suena un piano ahí. No importa que suene, está bonito así. no, es mi hijo que está practicando la guitarra. Digamos, yo me acuerdo digamos, parte de la... Ah, no, ese no. Estoy confundiendo la historia. Les ayudo. Me disculpan. El primer evento fue su mamá, ¿verdad? La mamá o la mamá de Wesley, cómo le enseñó. El incendio donde lo rescataron. ¿Qué más hubo? Yo iba a decir el incendio, sí. Sí, ¿qué más hizo? ¿A dónde fue? ¿Qué torta se jaló? Fue a Estados Unidos, no me acuerdo el estado, a tratar de... Exacto, y entonces en Estados Unidos le fue mal, le fue como, ¿verdad? Como un quebrado y se volvió a Inglaterra y ahí ya se reinventó y salió con el avivamiento. Eso. Sí. Ahí no nos quedó tiempo, pero de ahí en 8 me gustaría que comparta Juan Carlos la tarea de él. Bueno, ahora tal vez la revisemos para que ustedes la hagan. ¿Verdad? Donde él cuenta que quería ser pastor, no me acuerdo si en San Carlos, y ahí fracasó, y vea cómo Dios a su tiempo le está abriendo ahora la puerta, ¿ok? Después está la conversión, ¿verdad? El regreso, la conversión. Bueno, ahora lo van a ver qué fácil con esto. Ok, me lee, por favor, y lo que sigue, ¿de qué forma? Después leer la hoja de trabajo número 2, momentos claves en la vida de Wesley. El 3 es de qué forma influyó Jorge Whitefield en el desarrollo del metodismo y cómo se dio inicio el avivamiento del siglo XVIII. Ok, y aquí, a ver, alguien por un libro, le regalo un libro al que me diga en qué fue lo que más influyó este señor, que ni sé pronunciar el nombre, Whitefield, en la vida de Wesley. ¿Quién se acuerda?
Creo, Arturo, pastor, creo que él lo impulsó a predicar afuera en las calles. Exactamente, ahí le voy a llevar Me gané el libro. Muy bien, estaba atento. Sí, porque Wesley jamás, ¿verdad? El sábado tuvimos una experiencia muy bonita ahí con Jamie, un ministerio que se llama Brilla en mí. Y estaba esta tarde orando por ellos y pensando cuántos ministerios así habrá y uno ni los conoce, y qué bonito sería hacer que se conozcan y se unan, ¿verdad? Que ellos se unieron y antes eran de varias iglesias, ahora creo que solo quedaron de la Asamblea de Dios del barrio San José. Y entonces hacen unas obras que ellos mismos se inventan. Tal vez, Jamie, cuénteles un poquito qué sintió usted con esa experiencia que tuvimos el sábado. Pues estuvo muy bonito. La actividad se hizo en un lugar en Alajuela que se llama Rincón Chiquito. Y bueno, es una población bastante complicada, ¿verdad? Ponga la cámara, Jamie, ponga la cámara para verla. Y pues, y no, al principio. Niklas, ¿no? Siga, perdón. Ajá. Cerró el micrófono, Jamie. Cerraste el micrófono. Y ahora sí. Abrí la cámara y cerré el micrófono. ¿Qué les estoy diciendo? Bueno, que es una población un poco complicada, según nos habían contado, ¿verdad? En cuanto a que hay mucha violencia y mamás muy jóvenes y todo esto, pues se empezó a trabajar ahí por esas situaciones. Pero gracias a Dios, pues no hemos tenido ningún problema de eso. Sí hemos visto que obviamente sí hay mucha necesidad espiritual y demás. Entonces, el trabajo que hemos hecho, le hemos aportado, ¿verdad? Un granito en ese sentido. Y el sábado, pues, esperábamos casi 100 niños y mamás, ¿verdad? Entre ellos. Y sí, se vio la respuesta de ellos, de las mamás, de los chiquitos. Gracias a Dios, no llovió porque es un día como muy nublado. Pero la verdad es que sí, todo salió bien, gracias a Dios. Se pudo llevar la palabra. Este equipo es súper bueno, el de Brilla en mí. Ya tienen años trabajando, entonces más bien aprendimos un montón de la organización que ellos tienen, pero sobre todo el amor con que hacen las actividades y los juegos. Ellos se vuelven chiquitos al jugar con ellos, eso es lo más bonito de ellos. Ajá. Sí, porque el programa incluye juegos, obras de teatro, entonces es una forma muy creativa de presentar el evangelio, ¿verdad? No es para lo mismo, para un niño, un sermón, por más que uno... Hay predicadores, ¿verdad? Para niños. La Unión Bíblica tiene predicadores para niños muy buenos que le cuentan historias, pero esa obra de teatro que hicieron y todo. Gracias, Jamie, muy amable. Bueno, yo me acordé por eso, ¿verdad? Porque digo, qué bonito es predicar al aire libre. Y después me alegré porque pasé por un parque ahí de ciruelas y había un pastor ahí, por lo menos con 2 o 3 personas, pero leyendo la Biblia. Y parece que la actividad en el parque aquí de Alajuela estuvo muy bonita, ¿verdad? Yo pasé un ratillo ahí, tomé fotos porque estaba en esa otra cosa. Gracias, Jamie. Seguimos un poquito. Solo vamos a ver esta hojita y ustedes revisan lo demás. Bajémoslo ahí un poquito. No, falta, súbalo un poquito ahí. Experiencia huelellana. Y ahora sí, pasen despacito para que vean el contenido, porque no lo vamos a leer. Entonces, está la guía, ahora sí dele vuelta normal al contenido. Gracias. Perdone que se lo mandé tan tarde, de verdad. No me acostumbro a hacer eso. Ahí está. Entonces, ¿ves? Usted coge la guía y se lee el breve relato de Wesley. Baje un poquito y van a venir los eventos relevantes. Ahí está. Lea nada más los títulos. Nada más los títulos. Claves. Tiene que subir un poquito de Susana. Ahí están, ¿verdad? Edward. Ahí sí los puedo ver porque están bien. Susan Wesley. Ajá. Chatterhouse fue la escuela donde lo mandaron, después fue a Oxford. Ajá. Ahora, después en Georgia, en Aldergate. ¿Puerta de qué?
Aldersgate. Es una iglesia, ¿verdad? Pero ¿qué significará en español? Bueno, después buscamos. Baje. Ahí fue donde se convirtió, ¿verdad? Que Dios le calentó el corazón. Después, ahí está el lado de trabajo número 3, el metodismo de Juan Wesley, el avivamiento evangélico. Ajá. Después la número Y ahí van las preguntas, ¿no? Qué bonitas las preguntas, vea. Lea las preguntas para que vea qué lindas y qué prácticas. Eso, como le digo, si yo hubiera encontrado eso, le doy el curso con esto. Pues súbalo un poquito, por favor. ¿Eh? Súbalo un poquitito. Ahí está, ¿verdad? Dice, a ver, si usted las puede leer. La leo. Dice, a pesar de sus responsabilidades en Edward, Susana Wesley dedicó 1 hora diaria para su vida devocional. Entonces, ¿qué tan necesario se hace ahora en día una disciplina similar? En medio de todo el quehacer y responsabilidades diarias, ¿cómo podríamos desarrollar esa misma práctica? Exacto. Después, la disciplina del hogar enfatiza la obediencia, portarse bien. ¿Cuál es el mensaje? Estamos decidiendo que la aceptación de Dios está sujeta al cumplimiento de sus mandamientos. Estamos transmitiendo a las nuevas generaciones una religión legalista, la cual enfatiza el esfuerzo humano. Aquí pusieron 4, era 3, pero. Pues dice, ¿cuál es la diferencia que existe? ¿Cuál es la diferencia que existe? Las obras de piedad y las obras de misericordia entre ellas. ¿Son estas necesarias dentro de nuestra vivencia como cristianos? ¿Cómo deberíamos de ponerlas en práctica? Y hay un gran error de ortográfico. Fue un error de dedo. A veces pasa que pasa. Ajá. Y después, muy bien, así. Sí, todo. ¿Cuál fue la experiencia de Juan Wesley en Aldersgate? ¿Qué significado le dio al cambio de fe de esclavo a fe de un hijo? Usando la experiencia de Juan Wesley como modelo, describa brevemente sobre su fe personal. Después, Wesley llevó al evangelio donde estaba la gente y predicó al aire libre. ¿Qué posibilidades? Por eso me acordé de la actividad del sábado, ¿verdad? ¿Qué posibilidad de éxito existen ahora en día al adoptar una estrategia similar, acercándonos a la realidad de nuestros barrios y comunidades? Ilustre cómo podríamos hacerlo. Después, Wesley enfocó su ministerio a los grupos menos privilegiados. ¿Por qué razones y motivos? ¿Quién ministra actualmente a estos grupos dentro de nuestra ciudad o barrio? Y desde los días de Oxford, Wesley creía que el verdadero cristianismo iba a provocar la persecución. ¿Provoca la predicación de nuestros días algún nivel de resistencia? ¿En quiénes y por qué? Sí, ¿verdad? Eso, bueno, ahí está. Ahí vamos a quedar ahí. Ustedes pueden ver las otras guías. Todo. Tal vez, perdone que la moleste, Jamie, ponga solo la guía que sigue, mientras hago un comentario de lo que pasó con la visita de Laje, aunque yo no fui a ninguna. No sé si Edgardo pudo ir a oír a este señor Laje. No. No, Arturo, pero lo he escuchado, que lo sigo en YouTube y en todas las redes. Y por supuesto, ahora anda promoviendo el nuevo libro, Batalla Cultural, que está muy bueno, muy bueno. Yo tengo el primero, el libro negro, La Nueva Izquierda. Y este otro está... Y se le olvidó. Está buenísimo, ahí lo tengo en la biblioteca. Para tener un criterio objetivo, ¿verdad? Porque yo tengo ahí algunas... No, el tipo es muy bueno. Objeciones, pero quiero entonces no hablar hasta no verlo, ¿verdad? Pero a veces quizás el fallo, ¿verdad? Es que, bueno, yo oí hoy el discurso que se echó Fabricio contra todo este plantón, que bueno, dice que al final llegaron 4 gatos y no sé qué. Pero lo que se está proyectando, ¿verdad? ¿Qué entienden realmente? ¿Qué significa ser un provida? Fue la pregunta que yo me hice. ¿Cómo nos falta llenar eso de más significado? O sea, pensamos que las mujeres no deben abortar, pero también tenemos como iglesia que educar a las mujeres para que no
sean víctimas de violación, de incesto, y tenemos que educar a las mujeres para que guarden sus cuerpos en santidad. O sea, es mucho el trabajo, ¿me explico? Y tocar a los hombres. Ajá, exacto. Y luego, ¿qué hacemos con todo ese? También. ¿Verdad? Entonces, yo el problema a veces que me pasa, se los confieso, ¿verdad? Y eso me trajo consuelo conocer a alguien que estaba más loco que yo. Eso siempre me da consuelo. A los locos se nos mueve el cerebro a una velocidad increíble. Entonces hay que ponerlos, frenarles el cerebro para que el cerebro, como esta noche me han visto, ¿verdad? Tranquilo, ecuánime, calmado. Pero yo pienso a 1000 por hora, ¿verdad? Y entonces de todo lo que yo veo lo problematizo. Y eso no es de ahora, eso empezó desde los 10 años, ¿verdad? Entonces yo soy como el chinito, no me chago nada, ¿verdad? Todo lo cuestiono, lo trato de ver. Y veo cosas que son muy sencillas. Y Jamie, que ha trabajado todos estos años conmigo, me ha visto en las cosas prácticas y sencillas. Yo soy práctico y sencillo. ¿Ah? O sea, si hay que ir a una escuela y darles una clase de Biblia a los niños, como lo he hecho muchísimos años, yo voy. Si hay que ir a un precario a repartir comida, yo voy. Y en la práctica yo nunca me problematizo. ¿Por qué? Porque creo que la práctica cristiana refleja a Cristo, ¿verdad? La práctica cristiana de hacer actos cristianos reflejan a Cristo. Jamie no se dio cuenta que ahora que fuimos a la escuela yo me puse a barrer un aula que habían dejado muy sucia. Entonces la maestra me dijo, ay, no haga eso, don Arturo, ¿por qué lo está haciendo? Entonces le digo, yo lo hago porque por muchos años yo fui muy orgulloso y nunca, cuando trabajaba en la universidad, agradecía a los conserjes y los veía por debajo del hombro, y después me di cuenta de que su trabajo valía igual o más que el mío y que yo no podía hacer esa labor sin ellos. Entonces, cuando yo trabajé como 4 años en secundaria, nunca dejé que los conserjes ordenaran y limpiaran el aula, y les testificaba de eso y les decía, ustedes son valiosos, ustedes, su trabajo es igual que un profesor. Entonces yo no tengo problemas cuando hay que hacer algo que desde mi óptica es una práctica cristiana, pero tengo muchos problemas con la ideología, ¿verdad? Con la ideología comunista, con la ideología derechista, con la ideología aún evangélica. Entonces esta tarde me maté un poco la cabeza pensando, bueno, está bien todo eso, pero ¿cómo logramos presentar el otro lado de la moneda? Bueno, leamos eso rapidito. ¿Qué sentido de la misión refleja la organización del IMU? No sé qué es esto. El sentido de la Iglesia Metodista Unida. Seleccione una base bíblica, lea la hoja. Bajémonos un poquito, Jamie, para ver qué otras preguntas hay ahí. Ahí arriba, para ver entonces el tema. Ahí está. No, más arriba, para lograr ver no, más arribita. Para ver el tema, ahí está, ahí dice, ya. Sí, esa es la parte que nos va a servir, entonces dejémosla para la segunda parte. Súbalo un poquito, Jamie, por favor. Ahí, donde dice esquema, es que no se le queda. Este es un esquema para evaluar la organización. Ahí empieza, sí. Sí, a ver qué está como borrado. Pero... Sagradas Escrituras, sí, gracias, ya lo vi, ¿verdad? Entonces, ¿qué sentido de misión refleja la organización de la Iglesia Metodista Unida ahora en día, no? Entonces, vea qué pregunta para hoy. ¿Qué sentido de misión refleja la organización de la Iglesia de Nazareno hoy en día? Seleccione una base bíblico-teológico que respalde, ¿verdad? En el caso de Juan Carlos, que es pastor, Estefanía, que es pastora, Mari, que ayuda ahí en Toás, que respalde el entendimiento de esa misión. ¿Qué forma, qué preguntas, qué forma de acompañamiento estamos ofreciendo hoy en día a aquellos que están en el camino de la salvación? Los estamos discipulando, los estamos pastoreando. Ilustre bíblicamente dicho concepto.
señalando su importancia dentro del desarrollo del reino de Dios. ¿Qué se entiende por sacerdocio universal? ¿Y de qué forma está sucediendo en su congregación? ¿De qué forma su pastor lo promueve? ¿Y cuál es su relevancia ahora, hoy en día? Y es que pone ahora en día, es hoy en día. Respalde dicha afirmación dentro del contexto bíblico. Qué interesante, ¿verdad? Podemos quitar eso, Jamie. Muchas gracias. Ellos ya lo tienen, yo creo que ya se los envié. Si no, ahorita reviso el chat, si no se los envié. Voy a ver el chat para que esté. Preguntas, comentarios. A ver. Voy a ver si le envié los dos documentos al chat. Ese, por favor, cómanselo. Eso es increíblemente bueno. Historia e identidad. A ver, ¿cuál les mandé? Le mandé uno. Voy a ver cuál fue el que les mandé. Que dice módulo 3. Tal vez, Jamie, mientras hablo, usted me revisa. Creo que falta mandarles uno. Falta mandarles, yo creo, este último que estábamos usando. Uy, es que a veces se me traba el celular, se recarga y no trabaja. Entonces no me está diciendo. Fíjese usted, Jamie, si es tan amable para ver. Yo creo que es este último el que no les hemos enviado. Bueno, aprovechen 10 minutos para irnos. Preguntas, comentarios, aplausos. Anímenme. La mejor clase que han tenido en todo el curso. A ver. ¿Quiénes quedan ahí? No, aquí estoy. No, don Arturo, la clase, o sea, son clases muy interesantes. Realmente es bastante historia. Sí, es mucha materia a veces, ¿verdad? Y a veces sí que a veces no le da uno como tiempo de verla toda, de leerla toda. Pero está interesante, bastante interesante. Más bien yo le agradezco por su amor y su dedicación a enseñar, de verdad. Y sería muy bonito poder tener uno esa pasión que usted tiene, ¿verdad? Que no todos tenemos esa pasión, pero es muy bonito. Usted hace muy amena la clase. Más bien se lo agradezco mucho. Gracias. Otra pregunta, comentario. Por fin Estefanía se ha podido quedar o está teniendo muchos problemas. Manuel no tuvo problemas hoy con la internet, gracias a Dios. No, hoy no vine. Aquí en la casa de unos hermanos me conecté. Pero sí, Manuel, interesante. Antes de irnos, 10 minutos. Interesante la clase, mucha información que hay que asimilarla, ¿verdad? Y revisarla y aprenderla, sobre todo ponerla en práctica ciertos principios que podemos extraer. Mi idea, ¿verdad? Yo le dije a Jamie, pero no tuve el tiempo ni tuve la creatividad, por eso estoy tan contento que oré hoy, Señor, repárame algún material bueno, y empecé a buscar eso como desde las 2:30 de la tarde hasta las 4:30 me apareció este folleto, porque yo le decía a ella, yo quiero aportar algo que sea práctico, ¿verdad? Porque nada ganamos, sí, conociendo quién era Bricí, conociendo quién era Welly y cómo se formó la iglesia, pero ¿qué hacemos hoy? ¿Verdad? ¿Cómo nos comemos eso? ¿Cómo lo practicamos, verdad? Ok. No sé si vas a decir algo más, Manuel. Estamos. No, está... Que me gusta mucho. Desde la primera clase que recibí con usted hasta hoy, le felicito, hermano, ha evolucionado mucho. Y con la ayuda de Jamie y Isaac, ¿verdad? ¿Cómo le digo? Como profesor, No, como profesor no le quito nada, no le quito nada. O sea, es el manejo de las herramientas, sobre todo, que ha evolucionado mucho. Sí, la idea es mejorar y motivar, porque yo le dije a Felipe y a doña Leda y a ustedes allá en la graduación que yo espero que este sea mi último año de docente. Espero que ustedes, ahí tenemos ya a Jamie que ha dado clases, a Edgardo,
¿Quién más ha dado de los que están en este grupo? Bueno, ahí estaba Luis, ¿verdad? Que puedo quedarme como entrenador de profesores en el área del contenido, ¿verdad? En el área de metodología. Me fascina mucho cuando encuentro así, este señor o ha sido discipulado por un gringo o tiene muchos años de vivir en Estados Unidos, porque una vez me pasó que me llamaron del seminario metodista a que diera el Nuevo Testamento y era un norteamericano y con mucha humildad me dijo, pero usted tendría algún, yo no sé si yo le he enseñado ese material a Jamie, ¿tendrá alguna objeción de trabajar con mis materiales? Y le digo, no, encantado, démelos. Ah, ese es el curso que le voy a dar a Manuel por tutoría. Ahí, igual que ese que acaba de ver, no hay dónde perderse, ¿verdad? Perdónenme la expresión, pero yo estaba un profesor, yo nunca pude tomar fotos con cámaras profesionales. Entonces ya el profesor de fotografía obstinado un día trajo una coda de esas larguitas que eran automáticas. Y me dice, tome, vaya a haga la tarea con esta, que es a prueba de tontos. Pero yo he aprendido, ¿verdad? Que nosotros a veces criticamos mucho la educación norteamericana. Y cuando yo llevé el doctorado en el ministerio, los admiro por eso, ¿verdad? Ahí no hay donde perderse. Es una guía. Usted va a hacer esto, usted va a leer esto, usted va a hacer este proyecto. O sea que ya el alumno que se queda, ¿verdad? Es como decían los chiquillos en los colegios privados, ¿verdad? Ahí lo pasan a usted aunque no quiera. Bueno, ¿algún otro comentario? No sé, Estefanía se nos volvió a desconectar ahí. Ok. Sí, Estefanía está teniendo mucho problema con internet porque no está ahí. Bueno, mire, ahí llegó quién, Carlos Salazar. Carlos, ¿llegó ahí o quién es Carlos? O Juan Carlos es. No, hay un Carlos ahí. ¿Será que vino tan tarde, Carlos Salazar? Perdón, Que yo lo vi. Arturo, me tengo que desconectar. Está bien, ya de mi Buenas parte. noches. Terminé. Disculpen Buenas ahí. noches. No, Dios Buenas les bendiga a noches. todos. Gracias, Isa, y muchas gracias, Jamie, que me ayudó ahí con ese folleto. Nos vemos de ahí en 8 para el 19. Buenas noches. Ahorita se los pongo por el chat. Bendiciones, gracias a Buenas todos. noches, descansen. Luego, buenas noches. Gracias, gracias. Buenas Hasta noches. luego.